día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 497, que dice: los relatos evangélicos, Mateo 1, 18, 25 y Lucas 1, 26, 38, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías, que decía en el Antiguo Testamento: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que era una profecía del Antiguo Testamento, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, los relatos evangélicos más claros que tenemos son estos dos. Mateo 1, 18, 25, que fijaros cómo comienza diciendo, para mí la frase primera es muy importante. Dice: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Dos puntos. Bueno, es que más claro no lo puede decir. La generación de Jesucristo fue de esta manera. O sea, que es que nos va a explicar cómo fue. Por eso, cuando comenzamos con cosas, no, es que esto es un genio literario, esto es una forma de hablar. Oiga, como una forma de hablar. Nos dice que nos va a decir el cómo. No solo el qué, sino la forma en la que aconteció. Lo digo porque es que hace falta ir con muchas ideologías para leer estos textos y no abrirse a su contenido, y para ir diciendo, no, esto es una forma de entender, no se refiere a una virginidad física, se refiere a una virginidad espiritual. Bueno, pero ¿usted de dónde saca eso? ¿Hay algún texto concreto, hay algún versículo de la palabra de Dios que a usted le autorice a decir que la virginidad no hay que entenderla en sentido físico, sino en sentido espiritual? No, hay que sentirla, hay que entenderla en el sentido integral de la palabra, que será físico y espiritual. Bueno, repito porque es que, quería subrayar la claridad con la que comienza la exposición, ¿no? La generación de Jesucristo fue de esta manera. Dos puntos. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Fijaros que en ese texto de Mateo hay continuas referencias, no es únicamente un versículo en el que lo afirme. Habla que antes de empezar a estar juntos, María y José estaban desposados, pero antes de empezar a vivir juntos, porque en el mundo judío era costumbre que hubiese primero un desposamiento, como un prometerse, y luego más tarde, un año más tarde o lo que fuere, ya se casaban propiamente. Estaban desposados, pero todavía no estaban casados. Y las relaciones plenas sexuales no se tenían en el tiempo del desposorio, sino hasta llegado el momento del matrimonio. Por eso dice explícitamente, antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y por si cupiese alguna duda, al final dice, y no la conocía. La expresión no la conocía se refiere a un conocimiento sexual. No había conocido a la mujer, es una expresión en la Sagrada Escritura que dice no había tenido con ella, se refiere al conocimiento profundo que supone la relación sexual. No la conocía hasta que ella dio
a luz un hijo. O sea, no la había conocido en ese momento. Bien. También está, también está la afirmación del ángel: no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo que plantea este texto es como las dudas de José. A la hora de interpretar en qué consisten las dudas de José, bueno, la tradición de la Iglesia, por una parte, ha hecho una explicación, pues quizás la más obvia, la de que José entendiese que María, pues incomprensiblemente para él, pero que María había sido infiel, y entonces diciendo, bueno, esta mujer si está encinta, ¿con quién ha tenido relación? Y entonces José, ante tal bochorno, por otra parte dice, pero esta mujer es tan santa y tan buena que yo no puedo dudar de ella. Y entonces, ante tal conflicto, pues decide repudiarla en secreto, pero sin denunciarla públicamente. Esa es una interpretación. Y la otra interpretación es la siguiente, pues es pensar que María obviamente le habría comunicado a José que había sido objeto de ese anuncio por parte del ángel y que había sido elegida pues para concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, y por lo tanto a José no le entraban dudas. Yo particularmente siempre me he inclinado a esta segunda interpretación porque, no sé, me parece que difícilmente María iba a no decirle nada a José. Lo lógico es que le comunicase aquello, y que José igual también podría tener su lucha interior de decir, bueno, pues si tal es así, si esta María con la que yo estoy desposado ha recibido por parte de Dios pues este anuncio, yo aquí qué pinto, ¿no? Yo no estoy sobrando aquí. Dios tiene un designio con ella en el que yo estoy sobrando. Luego voy a repudiarla en secreto. Estamos desposados, todavía no estamos casados, me voy a retirar yo. Parecería que esa es la explicación, ¿no?, por la que después el ángel se le aparece a José y le dice: no temas tomar a ese niño como padre, y no temas tomarla ella como esposa, porque aunque ciertamente no está concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, tú vas a recibir una encomienda de ser padre, un padre en la sombra, para entendernos. Tú, claro, la presencia de José ahí era muy importante, porque la profecía decía que el Mesías nacería de la estirpe de David, y María no era de la estirpe de David. De la estirpe de David era José. Con lo cual, el que José hiciese de padre legal, entre comillas, pues era muy importante, entre otras cosas porque en el mundo judío el padre es el que da el nombre. Luego, eso supone el cumplimiento de la profecía de que el Mesías nacería de la estirpe de David. Bueno, como veis, por lo tanto, es un texto muy definitivo, al que se acompaña este otro, Lucas 1, 28, 38. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer se llamará Santo y será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses aquella que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. ¿Qué añade este texto con respecto a Mateo?
bueno, en el texto de Mateo se habla de esa lucha interior de José, que no se habla en Lucas, de ella se habla en Mateo, pero aquí más bien se nos narra la lucha interior de María. En Mateo se narra la lucha interior de José, de tomar a María como esposa. Pero aquí más bien se habla como de la lucha interior de María. Pero ¿cómo será eso si no conozco varón? ¿Cómo será eso? María se queda impactada, se queda impactada de ese anuncio. Ya comenté en algún programa anterior que esa frase de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, parece dar a entender, es una cuestión que no forma parte, obviamente, ¿no?, del dogma de la Iglesia, pero parece dar a entender que María y José tenían algún tipo de decisión de vivir juntos en virginidad, porque, en fin, si el ángel le dice, concebirás, pues ella podía pensar, hombre, pues será con mi José, con que estoy desposada y me voy a casar dentro de unos meses, pues concebiré de él. Pero el hecho de que María diga en ese momento, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Parece sugerir que José y María tenían, ¿no?, pues una vocación, una elección de Dios de vivir virginalmente, aun unidos en esa especie de tutela exterior legal de ser matrimonio. Cosa no rara, desde luego, cosa no inverosímil, sí rara en el sentido de que no era frecuente, pero no era inverosímil, porque en aquel tiempo únicamente tenemos noticia de que la virginidad, desde luego, no era bien vista en el mundo judío, porque el mundo judío decía, cuantos más hijos tengas, más bendecido estás por Dios. O sea, la fecundidad era un signo de Dios. Con lo cual, fijaros, era algo excepcional lo de María y José. Algo excepcional, porque en el mundo judío lo lógico era que cuantos más hijos, más te ha bendecido Dios. Era algo excepcional lo de José y María. Pero sabemos por algunos estudios que se han hecho sobre las comunidades del Qumrán, en torno a esos manuscritos hallados en las cuevas del Qumrán en el año 1947, sabemos que ya existían algunos reductos en Israel que vivían la expectación mesiánica, la esperanza en la llegada del Salvador, y la preparaban viviendo virginalmente. Con lo cual, digamos que lo de José y María era ciertamente, ¿no?, era algo excepcional, pero no era inverosímil, desde luego, no era inverosímil. Bueno, pues esa lucha interior de María, que se manifiesta en Lucas 1 y que finalmente es vencida por el ángel cuando le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces aquí menta un texto que en todos nosotros tiene una resonancia, ¿no? Tiene una resonancia del Génesis capítulo 1, versículo 2, si no me equivoco, en efecto, que dice, la tierra era un caos y confusión. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios, o el Espíritu de Dios, dice también, aleteaba por encima de las aguas. Y ese texto que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, nos recuerda, obviamente, ¿no?, el inicio del libro del Génesis, en el que dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y es la imagen de la creación de la nada. Aquí también Dios recrea en las entrañas de la Virgen María. Bien, también tenemos otro texto, Éxodo 40:35, donde dice lo siguiente. Moisés, la nube entró en la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó aquella morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Bueno, es otro texto que la tradición, los padres de la Iglesia han evocado al hablar de la concepción virginal. Es decir, era tal en aquella tienda del encuentro en la que llevaban en ella las tablas de la ley, guardaban las tablas de la ley. Bueno, pues
era tal la presencia de Dios cuando la nube, signo de la presencia de Dios, entraba en esa tienda, que ningún hombre podía entrar. Únicamente la gloria de Yahvé entraba en esa nube, en esa tienda del encuentro. Y esta imagen, los padres de la Iglesia la interpretan como una imagen de la concepción virginal, como diciendo, cuando el Espíritu Santo entra en el seno de la Virgen, no hay sitio para el hombre, no hay generación humana, sino únicamente la presencia del Espíritu en esa tienda del encuentro que es María. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.